Y las compras van a depender mucho de lo que termine jugando Estudiantes. Porque si Estudiantes clasifica a la Libertadores, se va a reforzar de una forma y va a vender de una forma que no lo va a hacer si no la juega. ¿A qué voy? Si no la juega, quizás hay jugadores que se van a ir. Y si la juega, jugadores que Estudiantes quizás va a retener, como hizo este año. Eh, Empezamos con lo que hay que reforzar. Como yo dije, hay que reforzar el lateral izquierdo. Se tiene que ir uno de los dos, Benedetti o Arzamendia, y tener un lateral. Yo acá tengo anotados un par. El primero es Mateo del Blanco, jugador de Unión, joven, 21 años. Y este es uno de los imposibles. Que llama imposibles, jugadores que va a ser muy difícil que Estudiantes los compre. Porque van a pedir bastante guita. Y porque son jugadores que seguramente se terminen yendo a clubes de Brasil o a clubes de afuera. Mateo del Blanco, valor de 3,5 millones, siendo lateral izquierdo de Unión. En el torneo tiene 12 partidos, un gol y 4 asistencias. En la apertura jugó los 15 partidos de Unión también. Y en Copa Argentina los 3 partidos que disputó, al igual que los 6 de Copa Sudamericana. Un jugador que te puede hacer toda la banda izquierda. Pero como digo, es un jugador que para mí es muy difícil que venga. Y está haciendo un cierre de año impresionante. Jugó todos los minutos. Y participó casi participó en el 31% de los goles de Unión, siendo lateral izquierdo, 4 asistencias. La verdad que es un jugador con futuro impresionante. A Gabriel Fuentes, un jugador colombiano que se encuentra en Fluminense. Quizás va a ser difícil sacarlo del Flu, pero yo creo que es un jugador que Estudiantes podría ir a buscar. Un Fluminense que la verdad tiene un muy buen equipo. Sobre 26 partidos disputó 8 y jugó el 31% de los minutos. El 30% de los minutos. Es decir, menos del 50%. Es suplente tirando a partidos que ni siquiera juega. 28 años, no es un jugador joven. Yo creo que es un jugador que es sacable de Fluminense. Anahuén Venegas, otro jugador Vanegas, perdón, que me gustó mucho en Tigre, un Tigre que hizo una primera parte de año muy buena. Tiene un valor de 1,2 millones, 29 años. Yo creo que es un jugador que puede sacar de Tigre. En la apertura jugó 14 partidos y en el clausura no jugó porque está lesionado de la rodilla. Pero a pesar de la lesión, a mí me gustó sobre todo, como digo, en el torneo de apertura hizo muy buena apertura. Los dos laterales de Unión, de Tigre sobre todo. Eh, y hay que ver qué onda la por lesión, último, ¿no? Tengo a Cufré, lateral izquierdo de Central Córdoba. En Libertadores 2 asistencias. Y después en el torneo, el que es el clausura, jugó 10 partidos. Y el 73 minutos por ciento de los minutos. Y que es un jugador con bastante experiencia. Pasó por el fútbol europeo, como vemos acá, jugó en el Mallorca. Pasó por el fútbol estadounidense. Y en Central Córdoba tuvo unos buenos. Un buen año. Y yo creo que es un jugador también que Estudiantes puede llegar a traer. Yo creo que entre Mateo del Blanco y Gabriel Fuentes, el más accesible es Gabriel Fuentes. Del Blanco sería claramente un sueño, por así decirlo. Pero yo creo que Gabriel Fuentes es un lateral que a Estudiantes le puede servir. Estudiantes necesita un lateral que sea físicamente fuerte, con mucho ida y de vuelta. Yendo después a lo que son centrales izquierdos. Bueno, el primero que tengo anotado es a Agustín Oliveros, jugador uruguayo que se encuentra en Necaxa de México. Jugó solamente 4 partidos en este torneo apertura de la Liga MX. Era el 33% de los minutos. Un jugador que salió de Racing de Montevideo, pasó por Nacional y recaló en Necaxa, donde viene jugando poco últimamente. 27 años, yo creo que es una muy buena edad. Es un jugador para mí sacable de México. A Mateo Gamarra. Creo que Estudiantes había preguntado por él en lo que fue el mercado pasado. Jugador paraguayo de 24 años. Que bueno, jugó en Olimpia, pasó en Paranaense. Y actualmente se encuentra en Cruzeiro. Un valor de 2 millones en el mercado. Y no jugó prácticamente partidos en este Brasileirao. O sea que es un jugador francamente sacable. 1,83 de altura también.
Y yo creo que es un jugador que me gusta, un jugador que ha jugado partidos en la selección de Paraguay. Así que nada, tenemos a Lucas Meroya, un jugador que con pasado en Huracán, que ahora se encuentra en el Mazatlán de México. Y este va a ser difícil, ¿por qué? Porque viene jugando y porque se fue hace poco al equipo mexicano. Viene siendo un jugador importante en el Mazatlán. Como vemos, tiene un valor de 2 millones y bajó en los últimos minutos, en los últimos años. Pero yo creo que es un jugador que podría venir bien, 30 años, una buena edad y 1,95 altura, un jugador muy alto. Y a mí en Huracán la verdad que me gustó bastante. Me guío más por eso que por la Liga Mexicana, porque la verdad que no lo sigo. Pero tiene incluso 2 asistencias siendo defensor. Y como digo, desde lo aéreo debe ser muy potente. Y por último tenemos a Julián Villán, jugador de Nacional de Uruguay, colombiano, 1,87 de altura, un valor de 1,7 millones. Y viene jugando en Nacional, pero para mí siempre los jugadores del fútbol uruguayo son sacables. Para mí es claramente mejor jugar en la Liga Argentina y lo saben. Y no me parecería que pidan una gran suma de dinero por el colombiano. El tema es que quieran venderlo, ¿no? Pero bueno, un jugador con pasado en Independiente Santa Fe y que viene en ascenso en los últimos años en cuanto a nivel, pero tiene también una muy buena edad, 27 añitos. Yendo al central derecho, el primero que tengo anotado es un jugador que juega en un club sucio, en un club odiado, pero que sonó en Estudiantes. Estoy hablando de Shepard, que cuando se encontraba en Rafaela sonó con Estudiantes, sonó con Talleres y se terminó yendo a Barraca Central. Y la verdad que es un central que a mí me gusta mucho. Jugó todos los partidos de clausura, está jugando en el torneo de apertura. Central de 1,89, alto, firme. Y la verdad que este año en Barracas está siendo un año espectacular. Y veremos, ¿no? qué termina siendo. Pero bueno, si Estudiantes puede ir por él, 21 años tiene nomás. Sería un centralazo. Después otro que tengo es Nacho Vázquez, que en su momento sonó para Racing, central de 28 años, capitán de Platense campeón, un torneo de apertura impresionante. Y yo creo que es un central que le vendría bien hacer un cambio a Estudiantes, a un club como Estudiantes. Un central muy firme. Se encuentra lesionado actualmente, tiene una fractura orbitaria con vuelta desconocida, pero estamos hablando de cara al 2026. Incluso quedan 2 meses enteros todavía para que se termine el año. Y el torneo arranca a fines de enero, la temporada. Entonces, las lesiones, por más que no, si no son una rotura muy grande, no me parecen tenerlas muy en cuenta. Pero el año de Vázquez, impresionante, liderazgo. Y es un jugador muy firme, como vemos. El salto que tuvo en los últimos años en Platense es impresionante. Estuvo a punto de ir a Racing, se terminó cayendo. Y yo creo que un cambio a Estudiantes le vendría. Tenemos a Lucas Después Quintana, jugador paraguayo de 20 años de Cerro Porteño. Y este sería otro de los sueños. Porque es un jugador que tiene todas las condiciones para irse a Europa. Está jugando bastantes partidos en Cerro Porteño. Y es muy joven, muy joven. 1,85. Y para mí es un jugador de estos que directamente va a dar el salto a Europa. Después otro con mucha experiencia, pasado en el fútbol español, si no me equivoco. Alemos, el jugador uruguayo, como hemos pasado por fútbol español, turco, italiano. Pasó por todos los lados. Un jugador de 29 años, ya con experiencia, con jerarquía. Jugó para la selección uruguaya. Y que está en Brasil, en Vasco da Gama, y no está jugando. Entonces, un jugador de 1,87, con experiencia, como digo, compañía ahí con Muslera. Yo creo que es un jugador que, por menos de lo que es su valor de mercado, lo puedes traer, porque no está jugando, como digo. Cuando lo vi buscando centrales dije, ojo con Lemos, Eugenio Raggio. Este es un jugador que quizás no me termina de convencer. Es esto de los jugadores quizás baratos que están escondidos en el fútbol sudamericano. 24 años, argentino, que juega en la primera división de Ecuador en el Deportivo Cuenca. Y jugó casi todos los del principio de año, 28 partidos sobre 29, sobre 30.
Y es un jugador que en el último tiempo viene teniendo una levantada. Jugador que salió de Flandria, de Newell's, perdón. Y después se fue a Flandria. Y después, en el último año, está teniendo un gran 2025 en lo que es Deportivo Cuenca. Lo vi. Quizás es un poquito bajo para lo que es un central. Pero es estos de, quizás está corto de plata. Es una apuesta que Estudiantes podría llegar a hacer y que quizás funcione. Martín Rea, jugador uruguayo que se encuentra en Liverpool. Es similar a lo que hablábamos recién. Un jugador que quizás no es un gran jugador en cuanto a nombre y en cuanto a rendimiento, pero que en el último año viene haciendo unos buenos rendimientos, pasado en el fútbol brasilero, también colombiano, pero en el último año en Liverpool yo creo que está levantada. Y como digo, es un jugador que quizás puede ser una apuesta de cara al año por la derecha. Después seguimos con lateral derecho. No anoté a nadie, porque como dije, para mí es la posición que Estudiantes mejor cubierta tiene. Pero vamos con los mediocampistas. De pivote, de Felipe Peña Viafore, un jugador que en su momento lo adquirió River y no tuvo minutos demasiado. Apenas llegó a River se fue de vuelta a Lanús. Y es un jugador que a mí, la verdad, me gusta mucho, me gusta bastante. Y no está jugando demasiado, creo que está lesionado actualmente. 2 partidos en el torneo clausura, en la apertura 7. Creo que está lesionado. Claro, una lesión en el hombro. Pero es un jugador que a mí me gusta bastante. 1,80, 24 años nomás. Es del 2001. Y yo creo que Estudiantes, como digo, es como esos jugadores que no los veo imposible que salgan de clubes como Lanús para ir a Estudiantes. Agustín Cardoso, otro jugador de Lanús, juega todo los partidos. Y a mí me gusta mucho desde que está en Tigre. Recuerdo un partido con River en el Monumental que la rompe toda. En Tigre, la verdad que jugó un gran partido, unos grandes torneos. Y es un jugador que a mí me gusta bastante. Tiene buen control de pelota, buena salida, encima físicamente grandote. Yo creo que es un jugador que con 28 años, un valor de 1,5 millones, tú antes lo puede tranquilamente fichar. Y como digo, mira, estuvo en Gimnasia, no la tenía esa, pero bueno, claramente no creo que sea hincha de Gimnasia. Nacido en San Isidro, que encima debutó en Tigre, jugó en Tigre casi toda su carrera. No, no veo un problema ese. A mí, la verdad, me gustaría que venga a Estudiantes. Tiene contrato hasta 2027. Quizás ese puede ser el único impedimento. Y que es un jugador importante en el esquema de Pellegrino. Y por último tengo a Vicente Poggi, jugador de Godoy Cruz. Y este es uruguayo, lo veo más posible todavía, a pesar de ser más caro, porque viene en un flojo momento Godoy Cruz. Y Poggi es de lo más recatable del conjunto mendocino. 1 gol, 2 asistencias. Y la verdad es que lo veo como un gran fichaje. Y para mí estaría bien tirado Poggi, encima muy joven, 23 añitos nomás. Jugador del 2002. Yo creo que de entre Poggi y Peña y Afuere, para mí no puede salir de ahí si Estudiantes va a buscar un pivote para la próxima temporada. Y vamos con los internos, con mediocampistas quizás más de ataque, más box to box. Florentín, gran jugador, la verdad que Central Córdoba está siendo un equipo muy competitivo. Y por más que no tenga jugadores de mucho nombre como Florentín, terminan cumpliendo. Un jugador que, incluso si no me equivoco, a Estudiantes le ha marcado gol. 3 goles tiene en el torneo de apertura. En este clausura va 1 gol y 1 asistencia. Jugador paraguayo, menos de 2 millones de valor, que puede jugar de pivote, puede jugar incluso de media punta. Jugador de 1,84, físicamente que acapara. Y que se queda sin contrato. Se queda sin contrato y quizás es otra razón por la que podés llegar a adquirir a este jugador con pasado en Vélez. Después tenemos a Nicolás Fernández, jugador uruguayo de 27 años que se encuentra también en Godoy Cruz. Se van repitiendo bastantes equipos. Y que en este torneo clausura va 2 goles, 2 asistencias en un flojo Godoy Cruz. Él es dentro de todo lo mejor. Puede jugar por la derecha, puede jugar de pivote. También es físicamente grandote, 1,80, es un buen físico. Le queda un año más de contrato hasta el 2026. Pero miren lo que es esto. En los últimos años con Godoy Cruz
no para de subir. Incluso ha jugado, miren, la selección sub-20 ha jugado en su momento. Varios partidos, 14. Y en la mayor todavía no tuvo la oportunidad, pero es un jugador que condiciones las tiene claramente. Y a mí me gustaría también verlo en Estudiantes a Nicolás Fernández, me parece una buena apuesta. Ignacio Sosa, jugador de Peñarol, que lo tengo más visto, me gusta bastante Nicolás Sosa. Peñarol tiene varios jugadores que me gustaría traer, pero bueno, yendo a lo que es mediacampista, Ignacio Sosa, Nacho Sosa es un gran jugador, pero lo veo muy difícil porque tiene un buen contrato hasta 2029 y es un jugador muy joven, 22 años. Son estos jugadores que vos decís posiblemente se vayan de Peñarol a Europa o a Brasil y sin paso en el medio, ¿no? Seguimos con lo que son los enganches. Uno de lo que yo diría sueños, uno de los imposibles, que es Alex Luna, el 10 de Unión de Instituto, valor de 3 millones y medio en el mercado con 21 años, jugador que claramente va a ir a Brasil, pero quién dice, ¿no? Tirás ahí a ver si cuela, ¿no? Jugador, la verdad, impresionante, es el líder de Unión en lo futbolístico. En este torneo va 3 goles y 1 asistencia. Y en la apertura 5 goles, 2 asistencias. Ya te diría que tiene más goles que todos los... Incluso tiene más goles que lo que sería el goleador de Estudiantes en este torneo. Salió de Rafaela, fue Independiente y la encontró su lugar en Instituto. Y para mí, si Estudiantes puede llegar a contratar o a este jugador, sería un golazo. Thiago Serrago, jugador del Aldosivi, que este año está bastante bien. Jugador que salió de River, valor de menos de 2 millones. Y dentro de un flojo Aldosivi es de lo mejorcito. Juega todos los partidos. Yo creo que son esos jugadores que en River no van a tener la oportunidad, menos con Gallardo en este momento. Si Estudiantes puede ir a buscarlo y hay una opción, no me parecería una... Son esas apuestas que haces, como en su momento Palacios de Uruguay. Yo creo que es una buena opción. Otro sueñito sería Benjamín Roleiser. Claramente en guita se nos va. Pero es un jugador que a pesar de estar jugando en Brasil, el Santos está muy flojo. Hay que ver si no descienden. Entonces es un jugador que en caso de que desciendan, yo no sé, podría llegar a colar, ¿no? Hoy metió un golcito, el primer gol con Santos, si no me equivoco, en un equipo donde él es el mejor y se erran cada gol los jugadores del Santos. Le da pases literalmente impresionantes y se va y sería la vuelta soñada, ¿no? Que es el señor Wilfredo Rivera. Sin duda, en el partido, si algo dejó el partido de Argentina-Puerto Rico y algo que da oportunidad, era ver jugadores de Puerto Rico, de un país poco conocido, con quizás poco fútbol. Y era un jugador que, la verdad, para mí, aprovechó la oportunidad, se mostró, tiene muy buena ida y vuelta, porque incluso puede jugar de mediocampista. Pero que a nivel ofensivo en Costa Rica la está rompiendo toda, porque en el Orlando City no tuvo lugar. Y en Costa Rica tiene 9 partidos, 10 goles, 2 asistencias. Y si vemos, tiene un valor de mercado bastante bajo. O sea, de 100.000 euros el valor de mercado. Como vemos, 1.68. Que no jugó delantero en el partido contra Argentina, pero que la rompió toda. Tiene buena pegada, buen pase. Y la verdad que le queda chica la liga costarricense. Le queda muy chica, como vemos. Tiene más goles que partidos jugados. Tiene 2 asistencias. Entonces, se nota que también juega en un club de los que son poderosos en Puerto Rico. Porque participó solo en el 29% de los goles, teniendo más de un gol por partido. Vamos con los extremos, que acá tengo extremos derechos, extremos zurdos. Así que va a ser una lista bastante larga. Estudiante para mí tiene que tener 1 o 2 extremos. Sin duda, y desprenderse de algunos de los que tiene. Francisco González, Panchito González, argentino, jugador que se encuentra actualmente en O'Higgins, que si no me equivoco llegó hace poco, llegó este año, sí, proveniente de Defensa y Justicia. Quizás eso es lo que tira un poquito atrás el posible fichaje, pero bueno, es un jugador que no está jugando todos los minutos juega todos los partidos, pero no está jugando todos los minutos. Si vemos, la mitad de los partidos titulares y de suplente, 60% de los minutos.
una asistencia. Y no es un jugador, a pesar de que se fue hace poco, no es imposible que venga a Argentina, a un equipo mucho mejor que O'Higgins, con todo el respeto del mundo. Valor de mercado menos de 2 millones. 1.70, puede jugar por los dos perfiles. A Joaquín La Vega, jugador que se encuentra en Fluminense, uruguayo, pero que no viene jugando. Tiene 20 años, viene de River de Montevideo. Y fue fichado a principio de año por Fluminense, pero no está jugando. Y Estudiantes puede hacer una propuesta de préstamo con opción de compra y traer a Joaquín La Vega, que tiene un valor de casi 3 millones. Y es un desperdicio que esté sentado en un equipo en Fluminense sin jugar. Que haría el tirito por él y es muy sacable de Brasil. Muy sacable, sobre todo por lo que digo, no está jugando. Después tenemos a otro que sería un sueño, Juan Otero, jugador de 30 años del Sporting, que juega en el Sporting, no es un jugador que no juegue, incluso es titular. Y venía siendo titular temporadas anteriores. Es otro sueño, un jugador que puede jugar de extremo, que puede jugar de delantero, que en Estudiantes, como vemos acá, la destrozó toda y se fue vendido a la Amiens. Y que está hace varios años en Gijón. Y yo creo que, por más difícil que sea, no lo veo imposible porque es un jugador que incluso conoce el club, que le tienen cariño. Un par de veces se le comentan cosas a Estudiantes y él le da like, contesta. Entonces, yo creo que es un jugador difícil, dificilísimo, pero no imposible. No lo veo imposible traer a Otero, pero sí muy difícil. Después seguimos con Chancalay, que lo puse más que nada porque sonó a mitad de año para venir a Estudiantes, se terminó cayendo por diferentes razones. Pero es un jugador que si está enfocado es un gran enganche sobre todo. Porque lo veo más de enganche que de extremo. Y sonó para Estudiantes a mitad de año. La verdad que se terminó cayendo, pero en Racing la rompió toda. Y se terminó yendo después a Arabia, mira. Para después recaer en el New England Revolution. Y es un jugador que no lo veo con malos ojos si llega a venir a Estudiantes. El colombiano Luis Angulo de Talleres, que la rompió toda en Central Córdoba a mitad de temporada. Y este jugador veo posible su fichaje si es que Talleres no clasifica a ninguna copa, que no lo va a hacer. Pero si Estudiantes clasifica una copa, ahí me explico mejor. Quizás es un jugador sacable. Lo veo difícil, pero no imposible. Angulo veo más una venta igual al exterior, a México, sobre todo sabiendo que Fassi es el presidente de Talleres, pero que no lo veo imposible y veo un gran fichaje si llega a venir. Cristian Pavón, ex jugador de Boca, jugador mundialista, que actualmente se encuentra en Gremio de Brasil y que no viene jugando tanto. Es verdad que jugó 18 partidos, pero solamente el 37% de los minutos. Es más, diría que ni siquiera ingresó de titular a algún partido. Digo, de suplente. Y que solamente tiene 2 asistencias. Y que viene, como vemos, en bajada. Viene en bajada, entonces para mí es un jugador que Estudiantes, si lo quiere ir a buscar, puede ser un jugador a levantar, sobre todo con 29 años. No es un jugador veterano. Franco Cervi. Un jugador que tiene hace varios años en Europa. Que salió de Rosario Central. Y que yo no sé si es un jugador... o sea, no viene jugando. O sea, no sé cómo estará. Porque no viene jugando en el Celta de Vigo. Pero es un jugador que para mí, si lo traes, puede llegar a rendir. Un jugador 1.66, bajito, estilo Piatti. Rápido en su momento, no sé cómo estará ahora, porque como digo, no lo veo jugar hace bastante. Y nada, me parece un jugador que la verdad puede ser muy muy recuperable. Es más, creo que él va al Celta cuando agarra a Coudet y lo conocía de Rosario Central y ahí creo que lo ficha. A Brian Reina, un jugador que lo pedí en su momento, creo que fue a mitad de año cuando se encontraba peleado con el actual técnico en ese momento de Belgrano, pero que poco a poco va ganando minutos de vuelta y es un jugador que a mí me encanta. Peruano, habilidoso, encarador, que quizás tiene esos problemas como los brasileros, que quizás le gusta mucho la joda, salir, desaparece en algunos partidos, pero a mí me gusta mucho, un jugador de selección.
para mí, si Estudiantes podría optar por Reina, un jugador que no es titular con Zielinski, para mí es un jugador que puede traer a Estudiantes un valor y medio, un palo y medio de valor, o sea, quizás sería cambiar un C3 por un Reina, o sea, en el sentido de actitud. Por último tenemos a Facundo Altamira, jugador también de Godoy Cruz, 1.83, que creo que puede jugar de ambos perfiles, sí, como lo vemos, juega por la derecha siendo derecho. Eh, y la verdad que me gusta bastante, es un jugador que quizás no es que tiene una llegada a gol impresionante, pero que cumple. La verdad que quizás este no es su mejor año, en 2024 le ha ido mejor, como vemos acá, en 2024 es donde hace su salto en el valor de mercado y después se mantuvo. Pero es un jugador que salió de Godoy Cruz, 24 años, y no es una locura sacarlo de Godoy Cruz. Delanteros centros, tengo puesto 4 creo. El primero empezamos con uno del país vecino, que se encuentra en Peñarol también. Y estamos hablando de Maxi Silvera. Jugador, goleador, impresionante, la verdad. A mí me encanta Silvera, me encanta. Tiene un valor de 2 millones, 28 años, una muy buena edad. Que en este torneo clausura tiene 11 partidos, 4 goles. Libertadores 2 golitos. En el intermedio tuvo 3 goles en 7 partidos. A mí es un jugador que me gusta bastante. Delantero derecho de 1.76 de altura. Yo iré a buscarlo, se le termina el contrato. Quién sabe que quizás podés llegar a traerlo, ¿no? A pesar de no ser muy alto, va bien de arriba. Entonces yo lo tendría a Maxi Silvera anotado. Al igual que Nacho Russo. Nacho Russo que incluso se dice que ha dicho que le falta solamente jugar en Estudiantes. Así que las ganas están. 24 años, una muy buena edad. Y la está rompiendo toda en Tigre. La está rompiendo toda delantero en Tigre. En el torneo, sobre todo en el Apertura, 16 partidos, 5 goles. En el Clausura, 4 goles va. Y en Copa Argentina, 1 gol y 2 asistencias. Entonces, nada. Para mí es un jugador que se puede llegar a intentar. Que las ganas de él van a estar. Así que veremos si sigue con contrato en Rosario Central. Creo que está a préstamo en Tigre. Pero es un jugador para mí fichable. Fichable sabiendo que Rosario Central tiene una buena delantera con Vélez. Entonces yo haría un intento por Nacho Russo que para mí, si se puede traer antes que incluso Silvera, lo traigo. Michael Hoyos. Este es un jugador grande, 34 años. Más que por lo que yo lo traería, si no lo anoto porque es un jugador que es muy traíble por el momento que estaba viviendo y por el pasado, ¿no? Tuvo 25 partidos, 9 goles en la Serie A de Ecuador. En la Copa Ecuador, 5 goles en 3 partidos. En Sudamericana, 3 partidos, 3 goles. Libertadores, 3 partidos, 1 gol. Ahora va un partido, 1 gol. Es decir, la está rompiendo toda en cuestión de goles. Y como digo, salió de Estudiantes, conoce el club, lo quiere, habla bien de Estudiantes. Es un jugador con calidad muchísima, que puede jugar de delantero, tiraba a la izquierda, a la derecha. Para mí, por la edad que tiene que ser o un delantero o un segundo delantero atrás de Carrillo. Un gran fichaje, pero tampoco me parece un mal fichaje, sobre todo teniendo en cuenta el presente que está teniendo, ¿no? 19 goles tiene en el año. O sea, una barbaridad para, sobre todo, como digo, en la edad que tiene. No es quizás el que yo iría a buscar, pero no estaría mal apuntado. Y por último tenemos a Ronaldo Martínez, jugador de Platense que la está rompiendo toda. 29 años, una edad bastante avanzada ya. O sea, no es que está viejo, pero no es que tiene 23, 24 años. Que cuando lo ves en la cancha vos pensás que sí. Pero no, tiene 29 años y la está rompiendo toda. En Platense este año, campeón. Quizás en la apertura no hizo tantos goles. 13 partidos, 2 goles, una asistencia. En los playoffs, una asistencia nomás. Pero en este torneo clausura, que no le está yendo tan bien a Platense, tiene 9 partidos, 7 goles. Creo que un partido hizo 3. Y la está rompiendo toda. Y puede jugar tirado a la izquierda, tirado a la derecha. Mira, como vemos acá, interesado por Racing. 1.78 de altura. A mí la verdad que me gusta bastante. Siempre que lo veo que hace buenos partidos. Es un jugador, como digo, jugadores de estilo que se encuentran en Platense son muy traíbles. No veo locura que salgan de esos clubes. Así que nada. Hasta ahí serían los posibles fichajes que yo haría. Como las posibles ventas. Para mí Estudiantes tiene que traer sí o sí 1 o 2 delanteros.
dos extremos sí o sí y un 10. También tiene que traer algún mediocampista, box to box quizás, un pivote y central sí o sí. Central sí o sí. Los laterales te la puedo llegar a aguantar con los que tenemos actualmente en los dos lados. Pero si hay que reforzar un lateral es el izquierdo. Pero como digo, va a depender mucho de las compras y ventas de lo que sea el año de Estudiantes. Si sale campeón misteriosa, o sea, sorpresivamente de este torneo clausura, se clasifica a Libertadores, quizás es un mercado mucho mejor para hacer, para reforzarse, para vender, para comprar, jugadores que van a querer venir. Y si Estudiantes se clasifica a Sudamericana, va a ser distinto. Y si no juega nada, quizás para mí hay que tirar más una renovación, pensando más en lo que son las inferiores, dándole más oportunidad a los jóvenes que se asienten y que sean el futuro de Estudiantes para clasificarse a las copas y quizás pelear títulos, ¿no? Pero como digo, díganme ustedes en los comentarios si comparten los fichajes, si hay alguno que me olvidé, alguno que dejé, si traerían alguno de los que nombré con antelación. Y si quizás venderían algún jugador que yo dije que me quedaría el año que viene. Como siempre los estoy leyendo, esperemos que a Estudiantes le vaya el año y cerre el año de la mejor forma posible. Si siendo campeón, mucho mejor. Pero mínimamente clasificándose a la Copa Sudamericana, que parece chiste decirlo, está verdaderamente complicado por cómo se están dando las cosas. Pero nada, como siempre lo estoy leyendo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, PedroCC70, menos en Instagram que le tienen que agarrar el barra baja al final. Y nada, los estoy leyendo como siempre y nos vemos en próximos videos.